el materialismo. Acabamos de leer Mateo 13, versículos 7 y el 22. Hermanos, lo material es muy necesario para nuestra sobrevivencia. Nadie aquí puede sobrevivir sin lo material. Necesitamos dinero para pagar la renta, necesitamos ropa, necesitamos comida, necesitamos un carro. Para la mayoría de nosotros un carro no es un lujo, es una necesidad que necesitamos para ir a trabajar. Las cosas materiales son muy importantes. Cuando digo materiales, las cosas materiales, me refiero a cosas materiales como el dinero o propiedades. Ahora, mientras lo material es muy importante en nuestras vidas, lo material no debería de ser lo más importante, sobre todo para un hijo de Dios. Hay cosas más importantes Amen. que las cosas materiales. ¿Cómo qué? Bueno, las cosas espirituales. Aparte de las cosas espirituales, hay bendiciones que Dios da que lo material o lo económico no lo puede comprar. Por ejemplo, que de un buen matrimonio. El dinero no puede comprar un buen matrimonio. Que de un buen hijo o una buena hija. Que de buena salud. El dinero no puede comprar la salud. Que de un corazón con gozo, gozo de Dios. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Ahora, el materialismo, hermanos, para definir la palabra, es una actitud que la persona tiene, que una persona, y de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero o las propiedades. En otras palabras, no es malo tener cosas materiales, es necesario tener cosas materiales. Pero el materialismo le da excesivo valor a lo material sobre lo espiritual. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, hay dos maneras de obtener las cosas materiales. Primeramente, por la bendición de Dios. Proverbios 10:22, escúchenlo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Primeramente, la primera manera que nosotros agarramos lo material es a través de la bendición de Dios. Dios, en su gracia, no nos da lo que merecemos, que es el infierno, sino que nos salva y nos da bendición material. Amen. La otra manera es por medio de nuestras propias fuerzas. Nabucodonosor, el ejemplo perfecto, quizás en esta manera, habló el rey Nabucodonosor, Daniel 4:30, ¿no es esta la gran Babilonia, el reino que él había edificado, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Todo lo que Nabucodonosor tenía, dice él, esto yo lo edifiqué con mi poder. En otras palabras, usted y yo podemos tener lo material por la bendición de Dios, pero también se puede a través de nuestro propio poder. De tal manera que podemos deducir, escuchen esto, hermanos, que no todo lo material es bendición. Yeah. Amen. No todo lo que tenemos fue dado por Dios. Yeah. El diablo también puede prosperar Yeah. a personas. Yeah. El diablo nos puede dar, ofrecer o motivar a agarrar lo material con la intención de separarnos o de Dios o nuestra dependencia de Dios, puede ser de la iglesia, Yeah. y concentrarnos en las cosas materiales más que en las espirituales. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y les dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Hermanos, si el diablo se atrevió a tentar a Jesús con lo material, ¿usted cree que no lo va a hacer con usted y conmigo? Yeah. Oh no, a mí lo material no me atrae.
Hermanos, a todos nos atrae Yeah. lo material. Amen. Yeah. Ahora, el campo número 3 de la parábola del sembrador describe, hermanos, la condición de una persona materialista. Creo que es la condición de nuestros días. Yeah. No en el mundo, aunque en el mundo es allá 100%, Yeah. pero también en la iglesia. Yeah. Uh-huh. El terreno número 3 describe cómo, perdón, esta persona recibe la semilla, está contenta con Dios y recibe la salvación, y con el tiempo dice que crece con los espinos a su alrededor. Los espinos, la idea es que es una hierba mala. Una hierba que nadie quiere espinos en su yarda atrás. Pero la hierba mala, hermano, ustedes que tienen casa, crece donde sea, ¿no? Y uno ni le echa agua. Y uno le echa agua al árbol y no crece el árbol. Y la hierba mala que uno no quiere, esa es la que crece. La hierba mala crece enseguida de los árboles. Y en este caso, la hierba mala o los espinos crece junto con la semilla. Pero la hierba mala o los espinos crecen más rápido que lo que la semilla puede aguantar. Y con el tiempo, dice la palabra de Dios que 7, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Yeah. Ahora hay algo curioso aquí, hermanos, que el campo número 1, dice la palabra de Dios que las aves comieron la semilla y se murió en el estómago del ave. Yeah. El campo número 2, dice la palabra de Dios que entre pedregales, pero cuando nació el sol, la semilla dice que se secó o se murió. Los primeros 2 campos yo creo que no son salvos. Los últimos 2 campos creo que sí. Porque esta semilla nunca se nos dice que ha muerto. La semilla sigue ahí, pero se hace infructuosa. Esta persona es una persona que recibe la palabra de Dios. Y la palabra que se usa en infructuosa es la palabra akarpos, que quiere decir estéril, improductivo, inútil o sin provecho. Es una persona, hermanos, que puede ser salva, pero no tiene ningún provecho su vida o un impacto espiritual. Yeah. Son esos que vienen quizás o están contentos en la iglesia, pero nunca, y ahorita vamos a ver eso, nunca tienen un impacto en su iglesia. Y todas las iglesias hay personas así, que van, llegan, se sientan, escuchan, se van, llegan, se sientan, escuchan, se van. El problema es cuando una persona vive así, por 3 años, 4 años o 5 años. Este tipo de personas es ahogada con el afán. Ahora, hermanos, les quiero ayudar. No cierren su corazón, porque todos necesitamos escuchar de vez en cuando un mensaje. Que este es el mensaje, uno de los mensajes que la verdad es que a todos nos aplica, si somos honestos. Y es necesario, sobre todo en estas, y me encanta a mí esto de Jesús y el regalo para Jesús, porque el que cumple años, claro, simbólicamente sabemos que no sabemos la fecha exactamente, pero el simbolismo de esto, hermanos, es para Jesús. Amen. Ahí anda la gente afanada en el mall y comprando, y a veces Jesús no viene a la fiesta o a la celebración. So, en mente eso, vamos a ver el tema. Lo vamos a basar en una pregunta: ¿cómo saber si yo soy un cristiano materialista? Porque si yo le pregunto a usted, ¿usted es materialista? No, yo amo a Dios. Habrá uno que otro honesto que levante la mano y diga que sí. ¿Cómo saber si soy una persona materialista, un cristiano materialista? Bueno, una persona materialista tiene 3 características que las vemos aquí. Primeramente, una persona materialista se afana por este siglo. Mira el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. El afán, la palabra afán, quiere decir preocupación, afán y ansiedad. Una persona salva, pero su ansiedad o su afán
no está en las cosas de Dios, sino en lo material. Esa es la idea aquí. Hermanos, hoy en día muchos cristianos están preocupados no por ganar almas, Yeah. sino por ganar Yeah. dólares. Muchos cristianos, hermanos, y esto no es para celebrar de ninguna manera. Nos hemos hecho en este país donde todo se trata acerca de cuánto y qué tú tienes, y eso tú vales. Allá no tenías nada y vienes aquí a trabajar para comprar todos los juguetes que allá no tenías. Y toda la mentalidad de los Estados Unidos, y a mí, yo no me malentienda, yo amo este país, pero nos puede desviar, hermanos, a ser personas preocupadas, afanadas por lo material Amen. y olvidarnos de lo espiritual. Yeah. Ahora hay 3 preguntas para saber si yo estoy afanado por el signo o no, por este signo. Primeramente, primera pregunta, ¿qué le preocupa más a usted? ¿Lo material o lo espiritual? Ahora no me conteste. Ahí me quedé si me hace la semana pasada. O la semana para la vez pasada. ¿Qué le preocupa más a usted? ¿Lo espiritual o lo material? Ay, es que leer la Biblia es muy difícil porque estoy cansado del trabajo, es que trabajé overtime. ¿Le preocupa más lo material o lo espiritual? ¿Toma usted tiempo para orar? Orar es un ejercicio espiritual. Yeah. ¿Durante el día? ¿O está Amén. cansado que no puede orar porque está ocupado con lo material? Entonces no tengo que trabajar. No tiene que trabajar, pero también tiene que orar. Amén. La idea, hermanos, no es la idea de, pues deja que todo te regalen, no trabajas, sé flojo y que Dios te dé todo del cielo. No. Tenemos que trabajar duro, pero no olvidarnos Amen. de lo espiritual. Yeah. La palabra de Dios dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Déjeme preguntarle, ¿el estrés suyo tiene que ver con el dinero o con su condición espiritual? La renta, vieja, ya viene y vamos a rascarle, pídele a tu mamá. Voy a trabajar otro trabajo. No hay que venderla, la silla, la mesa, todo. Y su estrés, su preocupación, ¿es su renta o su estado espiritual? ¿Es cuántos hachiros va a comprar a sus niños? ¿O el estado espiritual de sus nenes? No, mi hijo, puros Nike. Nike. La pronunciación a propósito es Nike. Es una palabra griega. Quiere decir victoria. Mis hijos, puros Nike. Le pregunta a su niño con los Nike: ¿ya leíste la Biblia, hijo? ¿Ya oraste eso? ¿Le preocupa el estado espiritual de sus hijos? Pregunta número 2. ¿En qué piensa más usted? ¿En lo material o en lo espiritual? Cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué viene a su mente? Señor, gracias por este día. Gracias. Ayúdame en este día a ser lleno de tu Espíritu Santo. Oh, Señor, provéeme porque tengo que pagar el carro mañana en la troca. Y tú sabes, Señor. Como si Dios fuera un ATM, un ATM. ¿En qué ocupa a través del día? Y no malentiendan, tenemos que trabajar. Yo sé que los jóvenes van a la escuela, no van a estar orando la clase de matemáticas. Yo entiendo eso. Pero cuando usted va manejando, cuando está caminando, cuando no tiene que hacer ciertas cosas, ¿qué es lo que ocupa su mente? Dice David, Salmo 104:34. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. No, la meditación de nosotros es: ¿qué voy a comer hoy? ¿Cuántos tacos voy a comer hoy? ¿Cuánto tengo en el banco? Y lo checamos cada rato.
¿Sabían ustedes que no cambia cuando lo cheque en la mañana que en la tarde? No, nomás para asegurar que ahí tengo mis $100. Dulce, David dice, dulce será mi meditación en Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza o algo espiritual, en esto, dice Pablo, pensad. ¿Qué se encuentra pensando usted cuando no está trabajando, tiene un momento calmado? Se encuentra pensando usted, yo necesito ganar más almas. O ¿cómo gano más dinero? Pregunta número 3. ¿En qué se deleita más? ¿En lo material o en lo espiritual? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amen. ¿Cuál es su deleite? Señora, buenos días. Somos de la iglesia y 10, 15, 20 minutos después la señora ora y es salva. ¿Usted se deleita en ganar almas? No, el deleite es este. Oye, pues eres buen trabajador. Pues sí, te voy a dar un aumento. ¿De veras? Sí, el Christmas te lo voy a dar. ¿Se deleita usted en lo material? Ya llegó el iPhone nuevo. Ya tengo un carro, mira mi carro. ¿Se deleita usted más en lo material o en lo espiritual? Amen. ¿Se deleita en Dios o en tener más dinero? ¿Se deleita en servir a Dios o servir a su jefe? ¿Se deleita en su cuenta de ahorros o en su cuenta espiritual? Porque Pablo dice que tenemos una cuenta espiritual. Con razón, a veces las iglesias sufren porque hay cristianos deleitándose en lo material y no en lo espiritual. Una persona materialista se afana por este siglo. Número 2, una persona, ¿están despiertos todavía? Amen. Una persona materialista es engañada por las riquezas. El que fue sembrado entre espinos, versículo 22, Mateo 13, 22. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, este es lo primero, y el engaño de ¿qué, hermanos? Las riquezas ahogan la palabra. Ahora, voy a darle ahorita los engaños que hay en las riquezas, pero la mayoría de personas, escuchen esto, la mayoría de personas, las riquezas son tan engañosas que la mayoría de personas no creemos que estamos siendo engañados por ellas. ¿Sí me están escuchando? Las riquezas son tan engañosas que la mayoría de personas no creemos que estamos siendo engañados por ellas. Por eso son engañosas. Hay 3 engaños. Las riquezas nos engañan, dándonos la idea de poder, mientras que el poder verdadero viene de Dios. Ustedes son testigos de esto. Cuando uno trae buen dinero, cuando le pagan, ¿cómo se siente? Dueño de todo. ¿Qué quieres, mijo? ¿Quieres ir al McDonald's? Yo te llevo. ¿Puedo agarrarla de la grandota, la Happy Meal? Sí, mijo. Dale extra queso. Y sí o no, cuando uno tiene dinero, hasta sonreímos. Andamos de buenas. Todo está en control. Y la esposa se queja, no te preocupes, para eso trabaja. Todo está en control, no se preocupe. La renta está pagada, el carro está pagado. Y empezamos con el tiempo, hermanos, a sentirnos con poder, cuando el verdadero poder y la provisión viene de Dios. Amén. El dinero nos da ciertas cosas, pero ¿qué de su salud? Por ejemplo, el dinero no puede comprar salud. El dinero no lo protege en el freeway cuando maneja. Dios no es nuestro protector. El dinero no compra la vida. Dios da la vida. El dinero nos da una falsa idea que todo está bien porque tenemos todo pagado, pero la seguridad de un hijo de Dios no viene porque está todo pagado. Amén. Viene porque confía en Dios, que Él es fiel y Él va a proveer por usted. En otras palabras, hermanos, el estrés de no tener dinero debería de ser más estrés de no estar bien con Dios. Amén. Mucha gente confía en su dinero o en sus ahorros. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo.
Hermano, usted que tiene esos ahorritos, gloria a Dios. No, tengo aquí mi retiro, gloria a Dios. Pero no confíe en eso. Tenemos que confiar en Dios. Hermanos, yo no he vivido tantas décadas como algunos de ustedes. Pero ya me di cuenta de eso. Ya me di cuenta de eso. La vida es da vueltas. ¿Verdad que no se puede predecir lo que sigue? Ustedes que la vida, hermanos, la salud, la vida da vueltas. Si usted, pues yo tengo todo controlado. Cuidado, la vida da vueltas. Un accidente, una enfermedad, la cuenta Dios nos libre a todos, amén. Pero no dependa de esas cositas. No, yo tengo 20 años en mi compañía. La vida da vueltas. La confianza debería de estar en Dios. Ustedes jóvenes, no, yo soy joven, yo puedo brincar 2 pies y que yo puedo, y mido 7 pies. La vida da vueltas. No te confíes en ti. No, yo sé jugar y sé tocar y sé. La vida puede dar vueltas. Y tenemos que depender en Dios. Las riquezas nos hacen sentir con poder. Engaño número 2. Nos engañan, engañando el corazón y haciendo, hermanos, fíjense bien, que la devoción se desvíe de Dios. Una vez que una persona confía ahora en lo material y no tanto en Dios, con el tiempo, esto es lo que pasa, la devoción, el amor que debería de ser para Dios ahora se va hacia las cosas materiales. Y el corazón suyo, el mío, es engañoso, Jeremías 17:9, y es perverso y no lo podemos conocer. Y las riquezas nos dicen esto. Esto es un engaño. Nos dicen, si tú me agarras, si tú me amas, tu devoción ahora ya no es de Dios. Las riquezas desvían nuestro amor hacia las cosas materiales. Ahora, hermanos, aunque ya miramos que todo lo material no es dado por Dios, hay muchas cosas que sí. Gloria a Dios por eso. Hay muchas bendiciones que Dios nos ha dado, que yo sé que Dios me las ha dado. Usted también. Ahora escucha esto. Dios nunca intentó que la bendición que Él me da, Dios nunca intentó que la bendición que Él me da, escuchen esto, se convierta en el objeto de mi adoración. Dios nunca intentó eso. Dios nunca intentó que esa casita, ese carro, esos ahorros que usted tiene, Dios nunca intentó que esos objetos se conviertan en su adoración. Dios no quiere que nos enamoremos de las cosas más que el dador de las cosas. Y mientras nuestra devoción, hermanos, es atacada por lo material, por el carro, por el cable, por el teléfono, por la casa, aún por relaciones a nuestro alrededor, Dios nunca intentó que nuestro corazón se desviara hacia lo material, sino que constantemente nuestra devoción fuera siempre hacia Él. Amen. Mucha gente compra una casa y sacan a sus hijos de una buena iglesia. Y se van. No, es que aquí en el rancho que me vengan. ¿Cómo? No, es que allá en Becker sí. Allá sí. Allá en Moreno Valley. Ahí sí. No, aquí en Los Ángeles. No, las casitas chiquitas. Y luego valen 3 veces más. Y se van. Y dejan la iglesia en la cual Dios los salvó, los transformó, los trajo, los creció o los maduró de alguna manera. Donde sus hijos están bien, donde sus niños están bien, donde ya conocen al grupo de jóvenes, donde están en la escuela, donde están contentos, están contentas, les gusta la iglesia, tienen un pastor y unos líderes que los aman, ya están acostumbrados a eso, pero se van y dejan todo lo espiritual. ¿Saben por qué? Por tener un garage de 3 carros. Y hay gente que
Deja lo espiritual. Yeah. Y yo no entiendo esto, la verdad, por ganar $2 la hora. No, y le dicen, no, es que son 2 la hora, pero 40, 4 por 2 son 80, pero al mes, multiplíquele, son 330. No, es un montón de dinero. Y al año, ¿y tus hijos? ¿Y la iglesia? ¿Y sus amistades? Yeah. Y el grupo de jóvenes que ellos crecieron y se van y dejan a todo, dejan de dar a misiones algunos por tener cable. Yeah. O por tener iPhones en la casa. Algunos no van a dar a Jesús lo suficiente. Van a dar algo, 10 o 20 o 30. Pero no van a dar con sacrificio. Algo que realmente les duela. Algo que realmente sea para Dios. Van a apartar. Van a ir a la madrina y van a agarrar un paquete de servilletas y lo van a poner ahí. Pero no fue de corazón. Sacrificio. Aquí está Jesús. ¿Saben por qué? Porque tienen muchos pagos que hacer. Yeah. Porque viven en un estado donde no les corresponde vivir. Y los dos trabajan y tienen cable. Corten el cable y que una se quede con sus hijos. Pero estoy en la iglesia, ¿verdad? Teléfonos. Y si Dios le da a usted una casa y carros, gloria a Dios. Pero a veces, hermanos, se me hace que sacrificamos Yeah. las cosas espirituales por las cosas materiales. Así es. Y nos escondemos en, no, es que tenemos que trabajar duro para nuestros hijos. Sí, hermanos, sí, no malentiendan, sí, tenemos que trabajar duro. Amen. Pero tenemos que trabajar más en lo espiritual. Yeah. Amen. Amen. ¿Que no confiamos en Dios? Amen. ¿Que no Dios nos va a proveer? ¿Que no Dios promete que si tú lo buscas a Él, que si yo lo busco a Él, Él me va a proveer de alguna manera, de alguna circunstancia? Dios va a mover el corazón de alguien. Dios va a quitar a una no sé cómo Dios ha hecho milagros en mi vida a través de los años. Desde el colegio bíblico, a veces Dios, la verdad es que ha sido más bueno conmigo de lo que yo merezco. Yeah. Pero tenemos que buscar a Dios, ¿no? Yeah. Otro engaño de las riquezas es esto, haciéndonos pensar que la felicidad está en obtener más cosas materiales. ¿Cuál es la felicidad de un niño de 4 años? Más juguetes. Niño, yo no entiendo. Yo le digo a Destiny, tienes que madurar, niño. Ya tienes muchos juguetes. ¿Quieres más? Cuando ellos entran a la Walmart, donde usted anda, Yeah. se olvidan de todos sus juguetes. Yeah. Y se portan como que no tuvieran ningún juguete. Y a veces la he agarrado escogiendo el mismo juguete que tiene la casa. Y digo, mamá, ya lo tienes. No, papá. No, papá. Dice, sí, ya lo tienes. Los niños están contentos al tener más juguetes. Los adultos también. Yeah. Entre más juguetes, más feliz. Ese es un engaño de riquezas. Yeah. Yes, amen. Y la vida de un adulto, escuchen esto, porque yo sé, en este país, la vida, la motivación total es lo material. Yeah. Y se convierte su vida y mi vida en una búsqueda por la seguridad financiera mía y de mis hijos, que no tienen nada de malo. Si es dada por Dios, está bien. Pero si es a cuesta, hermanos, de lo espiritual, no está bien. No está bien. Buscar a Jehová mientras puedo ser hallado, Isaías 55:6. Salmo 63. Dios mío, de madrugada te buscaré. No, de madrugada voy a trabajar. Yeah. Dice, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en sierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es, escuchen esto, tu misericordia que la vida. Amen. Este es un rey rico. Todo lo tenía. Y dice, yo tengo todo. Dice, mejor es Dios que la vida. Yes. Gloria a Dios. Amen. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como me oye de grosuras, será saciada mi alma. Amen. Usted puede estar saciado la panza y bien llenito, y su alma vacía, anémica de las cosas de Dios. Yeah. Yes. Y puede traer la cartera llena y el corazón vacío. Yeah. Right. Lo espiritual es más importante. Es triste
Pensar que la felicidad, algunos creen, que se obtiene al tener más cosas. Y entonces, ¿en qué hay en ustedes felicidad? Para el cristiano, hermanos. Ustedes que ya saben esto. No hay otro. No hay plan B. ¿Ustedes con qué se satisfacen? Con Jesús. Amen. Yeah. Amen. Para el cristiano, que no es materialista, su satisfacción, escuchen esto, viene de Dios, Amen. no de su cheque. Yeah. Amen. Su sonrisa, ánimo, fuerza, viene de su Dios, Amen. Yeah. no de su cuenta de ahorros. Come on. Su actitud depende de Dios, Yeah. no de si me corrieron o me dan un aumento. Para el Hijo de Dios, Yeah. entre más se acerca a su Dios, Amen. Yeah. más felicidad obtiene. Come on. Entre más sirve a Dios, entre más ama a Dios, entre más hace la voluntad de Dios, entre más se envuelve en las cosas espirituales. Hace poco estaba aconsejando a alguien y estaba tratando de ayudar a esta persona en algunos aspectos y me dice los momentos, y ahorita tiene todo lo que quisiera económicamente hablando, y me dice los mejores momentos, le iba a pegar al papel, los mejores momentos, dice esta persona, de mi vida es cuando estaba bien con Dios y no tenía los carros que tengo ahora y el dinero que tengo ahora, pero mi alma estaba bien con Dios. Amen. Los mejores momentos de su vida. Y yo le dije, ¿no le gustaría regresar? Sí. Sí. Hermanos, usted puede tener frijoles en la casa, Yeah. queso fresco. Amen. Gloria a Dios por el queso fresco. Tortillas. Ahorita voy con ustedes salvadoreños, esto es diferente. ¿No? Y estar contento. Algunos tienen una gran casa, steak todos los días, pero está sola la señora comiendo el steak. Que aquel tiene que trabajar el overtime y no se miran. Hola viejo, ¿cómo estás? Vieja, oye, ¿cómo has crecido? Oh, que tú también. Y se miran de vez en cuando. ¿Cuándo te pintaste el pelo? No, pues hace 2 semanas. ¿Y cuánto te costó? Pagué $200 en el Beverly Hills. Oh, ok, gracias. Amen. Y a veces nosotros estamos, la verdad. ¿Y qué hay hoy? Le digo a mi esposa. Huevo. Yeah. Gloria a Dios por las gallinas. Amen. Huevo es bueno a cualquier hora, ¿no? Antes yo creía que no, nada más en la mañana, huevo en la mañana, huevo en la mañana. Pero no, en tiempo de necesidad, el huevo en la noche es muy bueno también. Cuando no hay carne o carne molida o tostadas, el huevo satisface. Yeah. Estas estrellas de Hollywood, depresionadas, tienen todo. Y cada rato, y no estoy celebrando para nada, cada rato se escucha que un suicidio y se casan el lunes, el miércoles se divorcian. Depresionados, tomando pastillas, abusando todos de todos, ahora lo que está saliendo, y no buscan su satisfacción en lo material y no lo puede dar. Oh, pero nosotros vamos y les hablamos de Cristo y les decimos, oh, si usted viene a Jesús va a encontrar satisfacción en Cristo. ¿Usted haya satisfacción en Cristo? Amen. Yeah. Amen. No, las cosas de Dios de veras sí satisfacen. ¿Usted está satisfecho? Amen. ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanta ansiedad? Si vamos a predicar a Jesús y le vamos a decir a la gente, Dios la va a satisfacer, usted tiene que estar satisfecho. Amen. Yeah. Amen. Se dice, y quién sabe, cada iglesia es diferente, que del 10 al 25, y leí muchas estadísticas, al fin agarré una porque no sé cuál creer, de personas en iglesias usualmente diezman. Los que estudian estos números de los diezmos dicen esto, que si en los Estados Unidos los hijos de Dios o los cristianos dieran solamente, esto no es promesa de misiones, Jesús nada, solamente dieran 10% a sus iglesias, la economía en las iglesias cristianas subiría 165 billones de dólares. Si usted y yo soltáramos nuestro 10%. Amen. Que 10% es un resto. Es un chorro, dicen. Bueno, depende de dónde ande.
En la iglesia es un montón. Pero cuando usted va a la Macy's, todo 10%, ¿qué va a decir? Sí, un poquito. En la iglesia 10% es mucho. En la tienda 10% es nada. Hermanos, las riquezas nos engañan. Y número 3, y esto es lo más rápido. Una vez que una persona está afana en este siglo, y una vez que una persona es engañada por las riquezas, una persona materialista es infructuosa en lo espiritual. Aquí es donde, termina una persona materialista. Vean el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y aquí está el fin de esta semilla, y se hace infructuosa. Ven que no dice que se muere, se hace solamente infructuosa. Este hijo de Dios, afanado por lo material, engañado por las riquezas, con el tiempo, hermanos, su vida espiritual se hace infructuosa. La palabra infructuosa quiere decir sin provecho, quiere decir estéril, improductivo. Dios no puede sacar provecho de esa persona. Pero voy al cielo, gloria a Dios. Pero yo recibí a Cristo, qué bueno. Pero ¿sabía usted que Dios la salvó? Amén. Sí, Señor. No nada más para que fuera al cielo. Dios nos salvó, hermanos, con un propósito. Quien nos salvó, nos llamó y salvó con llamamiento santo, dice la palabra de Dios, no conforme a nuestras obras que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su propósito. Amén. Dios nos salvó con un propósito. Yeah. Amen. Hay cristianos salvos por la gracia de Dios, perdonados por Jesús, que no producen en la obra de Dios. Las iglesias están llenas de ellos. Hay personas que Dios las ha perdonado y que son realmente salvas, que no producen, no impactan en la obra de Dios. ¿Sí hay? Sí hay, hermanos. Y una persona así, con el tiempo, desarrolla un espíritu egoísta, desarrolla ciertos espíritus. Con el tiempo, hermanos, fíjense bien, una persona materialista es una persona egoísta. El egoísmo es concentrarse en uno mismo, en mis necesidades, en mis deseos, y pierde con el tiempo la perspectiva de otros a su alrededor. No, pues yo vengo, ya que digan, pastor, yo estoy aquí, y no piensa en su testimonio, en los jóvenes, los nuevos, quién no vino. No, yo nada más vengo, yo nada más vengo al mensaje de la palabra. No vine a los cantos, no estoy interesado en un impacto espiritual. Solamente viene, tremendo mensaje, pastor. No lo voy a hacer, pero fue tremendo mensaje. Y se van, y viene la otra semana, y viene la otra semana, y viene la otra semana, pero nunca impacta con su vida. Un espíritu egoísta. Las almas perdidas no está en su lista de prioridades. El sábado a las 10 tengo que trabajar. O el martes, bueno, es que tengo que hacer overtime porque llegaron los holidays, pastor, usted sabe que todo para dar. Y tenemos nuestras maneras de tal manera, hermanos, que perdemos el interés o la perspectiva de otros a nuestro alrededor. Amén. Pensando en nuestra propia necesidad económica y no en la necesidad espiritual de la gente. Por eso muchas personas no diezman, porque a veces piensan en lo que ellos necesitan, pero no en lo que su iglesia necesita, o no en lo que los misioneros necesitan, o no en que la obra de Dios necesita. Y es importante, hermanos, para que usted sea un cristiano maduro con el tiempo, es muy importante que su perspectiva no sea egoísta. Tenemos que pensar en otros, Yeah. Amén. Amen. Yeah. ser una influencia para otros positiva. Pablo dijo a los corintios, ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Desarrolla un espíritu egoísta. No, pues yo, mi familia, aquí estamos y ya.
desarrolla un espíritu crítico, ¿Sabe quiénes son las personas que dicen, pastor, otra vez, a Jesús? Ya le dimos el año pasado. ¿Otra vez del dinero? Los que aman su dinero. No les gustó, ¿verdad? ¿Saben quiénes son las personas que se quejan con el pastor? Hermanos, para el misionero, hermanos, para Jesús, traigan más bolsas, más café. Ay, que hermanos, hay que dar. Ay, puro dinero el pastor. ¿Sabe quién? Los que aman su dinero. Porque el que no ama el dinero está consciente de la necesidad. No es que yo tengo que pagarle a mi hijo y la escuela y el trabajo y la renta y el iPhone de aquel de mi niña de 5 años y el iPhone de mi niño de 6 años y el iPhone, el Galaxy de mi niño de 10 años y el de mi esposo y del vecino, del abuelo, de la suegra, y todos tienen teléfono. Y el cable y el dish y el Warner Brothers. A veces yo voy ahí, paso, hay edificios humildes ahí en el este. Y tienen 3 antenas cada apartamento. El dish latino, el dish americano, no sé qué dish. Y digo yo, ¿cómo nos interesa lo material? El que está ocupado en la obra de Dios y ama la obra de Dios y no su dinero, no le duele dar para Dios. Amen. Vamos a hacer una ofrenda para Jesús también, con ustedes, los ángeles. Y les dije, hermanos, miren, den a Dios, pero muchos son nuevos. Pero si usted no da a Dios, le quiero pedir un favor. No critique lo que estamos haciendo aquí. Uy, ellos dijeron amén, los de aquí no. Si usted no está de acuerdo con eso, no critique a los hermanos que dan. Pues yo no sé por qué hacer, que no los diezmos son suficientes. ¡No! Porque no todos diezmamos. ¿Y que no lo que damos a misiones? No, hermanos. Amén. No desarrolle un espíritu crítico cuando se habla del dinero. A mí me enseñaron en el colegio, cuando vayas a predicar el dinero tienes que decir un chiste antes de empezar. Yo siempre decía, ¿por qué? Pero ya sé, porque es un tema, no les gusta. Deberían de ver las caras de algunos de ustedes. Hasta mi chiste, lo dije al final. Y desarrolla un espíritu altivo. Ahora escuchen bien esto. ¿Por qué un espíritu altivo? Bueno, porque las cosas que ha obtenido es con su propio poder, para su propia fuerza. Es para tener más. Y el que se concentra como Nabucodonosor, que dice, yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para mi gloria. Lo que ellos hacen es que, escuchen esto, es que edifican su casa, edifican sus ahorros, edifican su bendición. Y cuando terminan, ¿saben para qué fue la motivación? Para impresionar a otros. Y son personas, y yo creía que no existían, pero sí existen adultos también. Yo pensé que era un problema de jóvenes. Los jóvenes creen que entre más tienes, más vales. Hay adultos así también. Hay personas adultas que creen así. Yo tengo casa. ¿Tú? Hay personas adultas que piensan así. ¿O tú vives en el rancho? Hay personas adultas que porque compran un carro nuevo, ya no se quieren subir al carro viejito. Hay personas adultas, no yo, y esto es, me da vergüenza, porque somos raza. Yo no voy a la segunda. Hermano Enrique no le dice la segunda, dice la tienda entre la primera y la tercera. No es que no digas. Quiero la tienda entre la primera y la tercera. Eso me gustó cuando él me la dijo. Yo no compro ropa usada. Este saco yo sé que los impresioné. Lo traje intencionalmente para impresionar. ¿Te gusta? Ahí en la Arro. Es Arro porque es doble R. Arro. Yo llegué a la segunda. Del lado derecho, no sé dónde los tengan ahora, ya eso fue hace
tienen los sacos ahí. Y no sé, este muertito estaba tenía mi propio. Yo llegué ahí, estaba mirando, estaba manchado, el lado estaba sucio, y miré este. $2.50. No 250, yo sé, no. $2.50. Amen. Me costó más la dry cleaner que el saco. Pagué $7 para que lo limpie. En total, 7, 8, 9, 50. Y le di 50 centavos más al $10. El hermano quizá lo compró en la Francia. Nos vemos igual. Y ni él es menos que yo, ni más que yo, por lo que trae puesto. So, quitémonos esos complejos. Ya no digo traumas, ya digo complejos, me estoy civilizando. Esos complejos que traemos de allá, quién sabe dónde, de qué marca es, 4x4. Y concentrémonos, hermanos, en lo espiritual más que en lo material. Amen. Las riquezas nos engañan. Mi versículo favorito en cuanto a dar, Primera de Crónicas 29:14. Un rey dijo estas palabras: porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, David. Porque todo es tuyo. Amén. Y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Es mi versículo favorito en cuanto a dar. Todo es tuyo, mi vida es tuya, mi ropa es tuya, mis carros son tuyos, mis hijos son tuyos, mi casa son tuyos, todo es tuyo, Señor. Y de lo recibido, de lo mucho que tú me das, yo te voy a dar algo. Si usted no diezma, empieza a diezmar. Si usted no tenía pensado traer algo para Jesús, traiga algo para Jesús. Amen. Si usted no da a los misioneros, empiece a dar a la obra de Dios. Amen. Hoy si me quedo sin comer y si no tengo no para pagar la renta, entonces es entre usted y Dios. Pero Dios dice, tú pruébame, tú da, trae los diezmos a las colí y vas a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Ya si usted se queda sin comer y Dios no es fiel con usted y Dios lo traiciona y Dios la traiciona y no puede hacer los pagos y sus hijos se mueren de hambre, entonces va a poder decir, Dios no fue fiel conmigo. Pero yo no sé ustedes, Dios ha sido fiel conmigo. Yeah. La palabra de Dios dice, no es que busque dádivas, sino es que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Es usted una persona materialista? No. Tiene 3 características una persona materialista. Se afana por este siglo, es engañada por las riquezas y se hace infructuosa en lo espiritual. Ahora, todos tenemos cierta debilidad en esto. Que lo aceptemos es otra cosa. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner otra vez nuestra mirada en lo espiritual como la cosa más importante, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted preocúpese por la casa de Dios y Dios se va a preocupar por su casa. Amen. Usted preocúpese por las almas perdidas Amen. y Dios se va a preocupar por su alma en el sentido espiritual, ayudar. Preocupémonos por lo espiritual. Vamos a orar.